Qué tiempos tan hermosos, ¿verdad?, de estar juntos en esta ocasión. Bueno, en la mañana, tuve la oportunidad de expresar algo personal, pero hoy ya vamos a hablar de algo mejor todavía que el personal. El personal como que queda a un lado, pero lo mejor es la Escritura. Hoy vamos a pasar un tiempo muy valioso, un tiempo de Dios, no tiempo de nosotros, tiempo de Dios. Nuestro tiempo es fuerte, nuestro tiempo es valioso, nuestro tiempo es importante, pero el tiempo de Dios es muy valioso. Así que el tiempo de Dios con el que Él ha trabajado en nosotros, aquí en este lugar, espero que hoy sea diferente para ti el vivir de Dios en ti. Cualquiera de nosotros hemos visto que nuestra vida crece de algunas cosas, crece en algunas áreas y en otras se queda estancado. O también a veces tenemos más cosas unos que otros. Algunos tenemos dones, otros tenemos talentos, otros tenemos cosas materiales o riquezas materiales, otros tenemos escasez. Pero todo esto, ¿verdad?, es lo que Dios ha trabajado en nuestra vida. Dios ha laborado en ti. No es lo que tú has conseguido, porque todo proviene de Dios. Al vivir tú y yo para Dios, al vivir cada uno de nosotros para Dios, o el vivir de cada uno de nosotros en Dios o para Dios, es distinto. Tu vida es diferente. No va a tratar tu vida Dios de la misma manera que trató la mía, ni del que está a tu lado o a un lado, o tu vecino de enfrente de tu casa. Dios no lo va a tratar igual que como te trató a ti, ni como tú deseas que le trate. El vivir de Dios en cada uno de nosotros es totalmente distinto, porque cuando cada uno de nosotros ha recibido la vida eterna de Dios, la nueva vida que Dios nos da está llena de poder, está llena de sabiduría, está llena del conocimiento de Dios, está llena de esperanzas, está llena de fe, está llena de paciencia, está llena de todas las riquezas de Dios. Mencioné algunas riquezas, porque todos pensamos que las riquezas son valuadas en oro, en plata, o en billetes, o en monedas, o en cuentas bancarias, o en posesiones materiales. Pero estoy hablando de algo que es más valioso que las posesiones materiales, como es la paciencia. Es una riqueza incalculable, la paciencia, porque muchos por impaciencia, ¿verdad?, han muerto. Hubo un relato que me contaron de una persona que iba atrás de otra en un auto manejando, pero el de adelante iba despacito y despacito y despacito. Y entonces se esperó a que avanzara un poquito más rápido, no se impacientó. Y cuando llegaron a un lugar donde iban a tomarse un refresco, una torta o algo, ahí se encontraron a la mesa, iba a un lado una persona. Dice: si se te vuelve a frenar el que va conmigo, no te atrevas a pitarle, porque si le pitas está dispuesto a matarte. Y el otro no sabía, ¿verdad? Muchas veces por impacientes nosotros tocamos el claxon. No sabes que el otro va a decir: cállate, adiós, ¿no? No sabes en qué momento la impaciencia te va a traer la muerte. La muerte es algo que no se le desea a nadie, pero sí, realmente la paciencia trae riqueza material. Todos los valores que Dios nos da riquezas. ¿Cuántos se han casado con la persona equivocada por impacientes? ¿No? ¿O cuántos tienen hijos porque, impacientes, ¿verdad? Y perdieron riquezas, y perdieron mucha paz, y perdieron muchas cosas. La impaciencia nos trae pérdida de riquezas, o nos trae también pobreza. Por eso la paciencia es una riqueza material que cuando nosotros la podemos apreciar, que tener paciencia nos trae muchas cosas buenas, aunque los demás digan cosas malas de nosotros,
los pacientes, ¿verdad? Hay que evitar la impaciencia. ¿Está bien? Es una riqueza. Y así como esto, la fe o la esperanza. La fe y la esperanza también se convierten en bienes materiales y también se convierten en riquezas materiales. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver las riquezas de otra forma. Por eso es que hoy quiero enfocarme en ver las riquezas de la manera correcta o apropiada, como Dios quiere que tú las mires. Son cosas, ¿verdad?, totalmente diferentes de cómo estamos acostumbrados a verlas. Muchas veces nosotros sabemos, y es notorio, que una persona que se dedica a su negocio ordenadamente, o sea, se levanta a la misma hora, cierra a la misma hora, todos los días abre y cierra a la misma hora, atiende bien a la gente, ve lo que le hace falta a su negocio y lo provee, siempre está atendiendo su negocio. Cuando una persona atiende bien su negocio, el negocio va a prosperar. Pero si la persona deja su negocio que lo atienda a otra persona que está por un salario, el negocio va a desmerecer, porque se van a perder cosas, porque van a abrir tarde, van a cerrar temprano, a veces no van a abrir, muchas cosas van a suceder. Por eso hay un dicho que dice que al ojo del amo engorda el caballo, ¿verdad? Le pones un peón para que y se enflaca el caballo. Bueno, así se enflacan los negocios. Así que todas las riquezas que Dios nos da es la fe, la esperanza, la perseverancia. Todo eso son riquezas. Aun cuando nosotros las podríamos ver como valores humanos, no, son riquezas que Dios te da. Entonces, es notorio que debe de permanecer escondida la riqueza que Dios nos da, porque ahora ya tenemos acceso al reino. ¿Cuántos saben que ya tenemos acceso al reino? Bueno, el reino de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos acceso al reino de Dios. Porque al principio el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Y después de un tiempo, cuando el reino de los cielos se acercó a nosotros, nos arrepentimos, nos perdonó Dios, nos salvó y nos incorporó en el reino de Dios. Y no tan solo nos acercó al reino de los cielos y nos incorporó en el reino de Dios, sino también nos dio como herencia su reino. Ahora imagínate qué puedes hacer tú con un reino que te ha dado Dios. Dios te dio su reino. Por lo tanto, para darte un reino, es como si te regalaran todo Teciutlán, reina en todo Teciutlán. Ahora, ¿qué vas a hacer con todo Teciutlán? Gobernar. ¿Y cómo vas a gobernar? ¿A quién vas a ayudar primero? ¿O cómo vas a organizar a la gente? ¿Cómo vas a decirle que tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello? Cuando Dios te da su reino es más grande que Teciutlán, es mucho más grande. Y como es tan grande que tú te quedas igual como si no hubieras recibido el reino. Pero ya recibiste un reino y no sabes qué hacer con el reino. También pensemos en otro ejemplo de que a ti te dan un auto, pues un Porsche, ¿no? Último modelo, que la lámina es de oro totalmente, el escape es de plata, ¿verdad? Todo el motor está compuesto de varios materiales que no se diluyen con el calor. Puede despegar y volar, puede aterrizar en cualquier lugar. Sus asientos son autolimpiables, se te cae café o chocolate y solito se limpian. Dices, wow. O sea, qué excelente auto, ¿no? Pero no sabes manejar. Dices, wow, tengo un gran carro, sí, pero no sé cómo se maneja. Y lo mismo sucede con el reino de Dios. El reino de Dios es excelente, tiene muchas riquezas para ti, pero no sabes qué hacer con ellas. Entonces hoy es el principio de una revelación que te va a dar Dios. Dios te lo va a dar hoy, para que tú sepas cómo manejar algunas de las riquezas. Te mencioné 6, pero hay más riquezas. Entonces,
nosotros al entrar en el reino de Dios, el reino de Dios es como decir el estado de Puebla y el reino de los cielos es como decir el municipio de Teciutlán. No es porque sea más chiquito o porque sea más grande el reino de Dios, no, sino que el reino de Dios es el lugar donde se mueve el reino de los cielos. ¿Sí? Imagínate cómo es esto. Si tú entras en el reino de Dios y te mueves en el reino de los cielos, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, dentro del reino de Dios, sufre violencia. Porque cualquiera quiere el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos están todas las riquezas de Dios. Imagínate tener el poder de quitar una enfermedad de un cuerpo enfermo. Eso está en el reino de los cielos. Tener el poder de discernir qué demonio está gobernando tu casa y poder quitarlo. Es un poder que todos anhelan, pero no todos lo pueden tener. Así que imagínate tú siendo creyente, ya lo tienes, pero no sabes cómo hacer eso. Necesitas saber hacerlo. Ok, vamos por ahí. Todos los hombres entendidos de que hay riquezas inescrutables en Dios, y Dios tiene unas riquezas que no se pueden explicar, ni se pueden medir, ni se pueden cuantificar porque son demasiadas. No te las acabas en 100 años de vida que vivas en la tierra. O pon tú que vivas 200, no te las acabas. Aunque vivieras 1000 años, no te las acabas. Aunque vivieras la eternidad, no te las acabas. ¿Sí? Las riquezas de Dios son inescrutables, no terminan jamás, son riquezas eternas que jamás se van a acabar. Así que cuando tú des una riqueza a alguien, por ejemplo el perdón, tú perdonas a una persona, no creas que ya se te acabó el perdón para las demás personas. No, tienes perdón para dar, repartir, regalar y prestar al que lo necesite. ¿Por qué? Porque nunca se te va a acabar el perdón. El amor es otra riqueza, también tienes para dar, repartir, regalar y te sobra y nunca te lo vas a acabar. Todas esas riquezas no son el fruto del Espíritu tan solo, son riquezas que Dios te dio para que las manejes, para que las manipules, para que vivas por ellas, para que vivas en ellas y todos sepan que eres hijo de Dios, porque estás en esas riquezas. Entonces las riquezas y la profundidad de esas riquezas, solamente la ignorancia impide que aunque las veas, las disfrutes. El perdón se disfruta internamente. Si una persona te hace el feo, tú perdona de inmediato. Perdona de inmediato. No dejes que ni 4 segundos dure el enojo en ti de que la persona te hizo el feo. Perdona de inmediato. Que el perdón sea automático. Cuando el perdón es automático, ningún daño sufre tu alma. Pero cuando el perdón lo retienes, tu alma se empieza a corromper. Así que el perdón debe ser automático, porque esa es la forma en que se maneja esa riqueza. La riqueza del perdón es que debe de ser automático cuando recibes la ofensa, porque dice Dios, perdona a tu hermano sus ofensas. Entonces debe de ser de inmediato. Entre más tiempo te tardes, más daño sufres, más pérdida logras. Pero si tú de inmediato perdonas, la pérdida no hay en ti, no se da en ti ninguna pérdida. Porque cualquier cosa que tú perdieres al perdonar, de inmediato Dios la restaura. Es importante el perdón, es importante el amar, es importante la sabiduría, es importante la fe, es importante la paciencia. Esas son algunas de las riquezas que Dios nos da cuando estamos en su reino. Cuando Dios nos dio por herencia el reino. Cuando Dios nos dio por herencia o nos dio la autorización para movernos en el reino de los cielos.
Cuando Dios nos permite movernos en el reino de los cielos, es una riqueza que todos la pelean, todos la quieren. Si te ven mover en una riqueza, todos van a empezar a envidiarla. Y eso es lo que muchas veces le sucede a los que empiezan a moverse en las riquezas. Tratan de pelear su riqueza para que nadie se las robe. Cuando Dios dice, si te la roban, pues deja que se la lleven, no les va a servir. Porque ellos no saben manejarlo. Una persona envidiosa no sabe manejar esa riqueza. Porque está llena de cosas que contaminan su alma. Pero tú, que eres hijo del Rey, que eres hijo de Dios, tú sí puedes manejar y administrar las riquezas. Porque es bueno que tú recibas las riquezas y las sepas manipular, manejar, maniobrar con ellas. Porque las riquezas son eternas. Estas riquezas están escondidas. No están a la vista de todos, están escondidas. Se ven cuando se mueven a través de ti. Solamente los demás se dan cuenta que las riquezas de Dios existen cuando ven que tú las estás moviendo. Cuando ven cómo te mueves en una plataforma como esta, o con una persona o con otra, cómo resuelves un caso difícil, cómo tienes palabra de sabiduría, tienes palabra de fe, tienes palabra de conocimiento, tienes discernimiento de espíritus, tienes todo lo necesario para ayudar a otros. Todos lo quieren, porque es una riqueza que se recibe en el reino de los cielos. Esa la recibe la persona que ya fue totalmente transformada por el Espíritu de Dios, que ya no es nada de él. Entonces las riquezas están escondidas para que nadie las vea. ¿Dónde están escondidas las riquezas? Todas las riquezas están escondidas en Cristo. No están fuera de Cristo, todas están escondidas en Cristo. Porque las tiene Él las controla, Él las administra. Porque todas las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios están contenidas en Cristo. De modo que el que anhela estar en Cristo, buena cosa desea. Porque al momento en que tú recibes a Cristo, recibes todas las cosas de Dios. Y muchos creen que lo único que le va a quitar el recibir a Cristo es su dolor de que lo dejó el amor de su vida. Porque muchos van por cosas tan pequeñas y se atreven a decir, sí, yo quiero recibir a Cristo porque es que no aguanto el dolor de Malena. Qué poca cosa. Pero para ti es lo máximo. Bueno, pues te diré que eso y billones de cosas mayores que esas, en tamaño, en cantidad y en grosura, son tuyas. Así que atrévete a descubrir las riquezas inescrutables de Dios que ya están en ti. No nada más es el amor de una persona. No es que vayas con un brujo para que ore, para que se te quite el amor de una persona que no es para ti. No, eso es la añadidura, hermanos. Porque la riqueza trae añadiduras. Así que las cosas que tú andas buscando, y aún cuando haya problemas muy difíciles de resolver, las riquezas que Dios te da son suficientes para vivir en la tierra toda tu vida. No te lo acabas. Muchos dicen, ¿para qué quiero un terreno si no me lo voy a llevar? ¿Para qué quiero una casa si no me la voy a llevar? No, es que tú no tienes que ver así. Tú tienes que ver de manera diferente. La casa, el terreno, el auto, el dinero, lo vas a administrar bien para poder bendecir a otros. Si te los roban, deja que te los roben. Si piensan que, no se da cuenta que le estoy robando, pues no, estoy confiado en Dios. Al que le estás robando es a Dios.
Cuando te llegue la factura, bueno, si no te arrepientes, pues vas a saber que vas a pagar todo lo que quitaste. Aquí no hay robo, porque todos somos buenas personas. Todos somos hijos de Dios. No puedes robar nada. Todo es tuyo. Ahora, fíjate bien. Dice Lucas 17:21, creo que ya lo copiaron, ya lo tienen por ahí en la pantalla. Fíjate bien, las riquezas las vas a administrar dentro del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se mueve en todo el reino de Dios. ¿Ya? El reino de los cielos es lo operativo. Y el reino de Dios es lo estable, espiritual estable, donde soporta el reino de los cielos que se mueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ah? ¿Te cae el 20? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que envié antes que a vosotros. Esas fueron las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, por ahí por Mateo 4 o 5. Pero aquí nosotros podemos ver que las riquezas del reino de los cielos son hechas para ciertas personas muy singulares. Dentro de ese tipo de personas estás tú y estoy yo. Y yo me muevo en esas riquezas ya. Ya no me muevo en las riquezas que hacen gorda mi cartera o que aumentan el monto en el banco. Eso ya no. Eso aunque está en cero siempre, pero a nadie le falta nada. Eso no lo sabías. Yo aprendí en mi carrera que había inventario cero en mercancías, en almacenes. Es un método de administración, es inventario cero. No debe de haber nada en el inventario. Tus almacenes son tus proveedores, no eres tú. Tú no tienes bodega. Tu bodega está en tu proveedor. Es una forma de administrar las riquezas naturales, materiales. Pero aquí yo veo que es diferente. Aquí el reino de los cielos es riqueza cero, pero bendición para todos. ¿No hay dinero? No. ¿Pero te falta algo? No. Ese es el reino de Dios. ¿Ok? No traes dinero, no te sientas mal. Tienes mucha lana, siéntete mal porque eres mal administrador. Administras mal. Porque el dinero es para darle a los que necesitan algo. No es para que tú te lo apuñales y te quedes con la paca grande. No, repártelo. Repártelo. Y verás que nunca te va a faltar nada. Por eso cuando les digo a los hombres, les digo, varones, lo que ganas, dáselo a tu mujer. Dicen, no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa, pastor? No prediques de eso. Pero no saben que al darle todo a mi esposa, a mí no me falta nada. Eso es caminar en el agua, ¿o no? Dice, es que no sabe usted cómo de despilfarradora es mi esposa, no sabe administrar, es una mala administradora, es una neófita, es esto, es lo otro. Digo, entre más etiquetas le cuelgues a tu esposa, pobrecita de tu esposa, por eso está así. Porque lo que tú piensas de ella, eso es ella. Pero si tú piensas de ella que es sabia, que sabe hacer bien las cosas y que le va a echar ganas, si se equivoca, tú la respaldas, esa va a ser tu esposa. ¿Sí? Tienes que confiar en Dios, no en ti. Dice Lucas 17:21.
Digo porque muchas veces nosotros no sabemos dónde está el reino de Dios. Y creemos que el reino de Dios es algo que está fuera de nosotros. Pero aquí les demuestro que el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Ya? ¿El reino de Dios dónde está? Cuando nosotros damos diezmos y ofrendas, muchos dicen, ay, es que ya le estoy restando a lo que traía. Yo traía 500 pesos y ahora, no, pues ya no me va a alcanzar. Ahora traigo, no, pues ya no me va a alcanzar, porque ya le resté. No, piensa una cosa, el dinero cambió de sitio, pero lo tienes todavía. El dinero está en otro lugar que va a multiplicarse. No porque yo como siervo, como pastor, me lo voy a gastar en tortas o en pan o en enchiladas o en algo que me guste. Tú se lo entregaste a Dios. Y yo debo de cuidar de ser buen administrador fiel de las riquezas que están ahí, porque no son mías, son de Dios. Por eso, cuando fui a ver a un pastor allá en Tlaxcala, me dijo él, si tú piensas que ser pastor te vas a hacer rico, mejor ponte a vender semillas en el Zócalo, vas a ganar más. Porque ser pastor tú tienes que meter todo tu dinero a la iglesia y hasta pedir prestado para que la iglesia esté bien. Así que, hermanos, si ustedes pensaban que el próximo negocio que ibas a emprender es tener una iglesia, piensa bien que debes de tener un buen trabajo para meterle más dinero a la iglesia. Porque si no, entonces, pero lo que tú inviertas en el reino de Dios nunca se va a perder, solo cambió de lugar, pero no se va a perder, está a tu favor, tienes saldo a tu favor. Yo he depositado en el reino de Dios mucho dinero, pero menos de lo que he recibido. Y no lo he recibido de parte de Dios como yo pensaba, de que va a llegar alguien con un cheque, aquí está, pastor, es para usted. No, eso lo cuentan algunos predicadores, no es así el reino de Dios. El reino de Dios se mueve diferente, pero siempre es a tu favor. ¿Ok? Así que hoy quiero que ahí donde estás tú sentado, ahí te acerques a Dios.